Instituto Pedagógico de Posgrado en Sonora. Video educativo elaborado para la asignatura de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación, el cual hablará sobre las generaciones de las computadoras. Este video tiene como propósito aplicar los conocimientos de manera práctica todo lo investigado en esta asignatura. Presentan los alumnos, Sánchez Segura Viviana y Terán Velázquez Julio César. Esperamos que sea de su agrado. En la primera generación de computadoras, el uso de tarjetas perforadas predominaba como la forma de intercambiar datos. Este tipo de computadoras, que eran la forma primitiva de los ordenadores actuales, se calentaban con facilidad, dado que sus componentes eran válvulas y cilindros magnéticos donde almacenar la información. A pesar de estos detalles, eran perfectas para realizar cálculos complejos, por lo que fue una ventaja que los militares y científicos no dudaron en usar para trabajar con ellas. Las características que más destacaron en esta primera generación son que las máquinas eran gigantescas, lentas, consumían mucha electricidad y se calentaban mucho. Utilizaban el sistema binario para mostrar los datos. Introducían datos y programas con tarjetas perforadas. Almacenaban datos con cilindros magnéticos, procesaban la información con tubos de vacío y eran muy costosas de hacer, alrededor de unos $10,000. De entre todas las computadoras que se produjeron, podemos destacar la IBM 650. En ese periodo la marca dominadora era IBM. La segunda generación de computadoras trajo consigo una mejora sustancial en cuanto a su tamaño y velocidad de procesamiento. Estas eran más rápidas, pero sobre todo mucho más pequeñas que las vistas en la primera generación. Además, su refrigeración era mejor, por lo que no se calentaban tanto como las de la primera. Por desgracia, la creación de estas máquinas seguía siendo potencialmente caras. El dato más interesante de esta generación es la inclusión del programa COBOL, que ahora ya está orientado a nivel comercial. Esto supuso un gran avance para las compañías que podían transferir los programas a otra computadora distinta sin mucho esfuerzo. Las características más importantes de la segunda generación fueron: las máquinas eran más pequeñas, almacenaban información mediante anillos magnéticos, procesaban la información con transistores que eran más pequeños que los tubos de vacío, aparecen las primeras mini computadoras, el costo de producción sigue siendo alto, aparecen los lenguajes de programación COBOL, Fortran a nivel comercial, y se creó el primer simulador de vuelo. En la tercera generación de computadoras surgen los circuitos integrados y las mini computadoras. Que aparecieran los circuitos integrados supuso un gran cambio en el apartado de tamaño. Ahora se podían colocar miles de pequeños componentes electrónicos en una placa pequeña. Estos avances fueron un detonante para que las computadoras se hicieran cada vez más rápidas, más pequeñas, y ahora no se calentaban tanto. Las características principales de esta tercera generación de computadoras son: su tamaño bajó notablemente. El coste de estas ya no era tan alto. Eran más rápidas y no se calentaban. Ya no consumían tanta electricidad. Aparece el circuito integrado. El almacenamiento y el procesamiento de los datos se hacía con chips. Aparece la multiprogramación. Y las empresas de software empiezan a surgir. En la cuarta generación de computadoras se origina el primer cambio enorme en el apartado de hacer muy pequeños los circuitos electrónicos. Se sustituyen las memorias de núcleos magnéticos por las de chips de silicio. Esto generó una mayor velocidad, una reducción enorme en el costo de construcción y posibilita el inicio de la revolución informática tal y como la conocemos. Las características principales de esta cuarta generación de computadoras son: reducción considerable del coste de producción. Surge el microprocesador. Aparecen las primeras computadoras personales. Nacen las supercomputadoras. Se cambia la memoria de los anillos magnéticos por la memoria de los chips.
Dentro de los chips se colocan muchos más circuitos y ahora los chips pueden realizar tareas distintas. La quinta generación de computadoras tiene como principal característica la inclusión de la inteligencia artificial. Esta generación viene potenciada por el proyecto realizado por Japón, donde pretendían crear una clase de ordenadores que utilizaran la inteligencia artificial y fueran capaces de resolver problemas o traducir idiomas entre sí. Las características que más destacan en esta quinta generación de computadoras son: en 1983, Japón crea el programa de la quinta generación de computadoras, que consiste en implementar la inteligencia artificial y puedan traducir idiomas. Se crean las supercomputadoras. Surge la inteligencia artificial. Nace la robótica. Hace aparición la fibra óptica, las telecomunicaciones y los algoritmos genéticos. Se diseñan módulos de memoria compartida y aparece el CD. En la sexta generación de computadoras mejora sustancialmente la parte de la inteligencia artificial añadida por primera vez en la quinta generación de computadoras. Esta generación destaca por una completa revolución en esta materia, pudiendo considerarse como el nacimiento de los cerebros artificiales. El avance es tal que ya los materiales utilizados en la fabricación de los ordenadores cuentan con un ahorro en energía, mayor tolerancia al calor, son mucho más económicos y su tamaño es tan reducido que los microchips son diminutos. Las características principales de esta sexta generación de computadoras son: tamaños reducidos que dan paso a las laptops, computadores portátiles, etc. Abaratamiento en los costes de producción. La robótica empieza a consolidarse como un auténtico potencial. Mejora en prestaciones para aguantar el calor. Se crean los móviles inalámbricos. La inteligencia artificial se abre paso. Nacimiento y mejora de las redes Wi-Fi, Bluetooth, etc. Se crean los procesadores paralelos masivos. Mejora de las memorias de almacenamiento, USB, discos duros, etc. Se crea el comercio electrónico y la mensajería instantánea. Aparece la realidad virtual. Inicio de las computadoras ópticas y cuánticas. La séptima generación de computadoras abarca desde finales de 1999 hasta nuestros días. Diferenciar cuándo acaba esta generación es difícil de predecir, ya que, aunque existen muchos avances en tecnología, deberá pasar aún tiempo hasta que podamos decir cuándo acabó exactamente. Esta generación nace potenciada por la aparición de las pantallas planas conocidas por LCD. El aumento en la necesidad de almacenamiento se ve incrementado de manera exponencial con el paso de los años, llegando a los discos duros. El acceso a las redes y la mejora de estas es otro punto esencial en esta etapa de los ordenadores. Por supuesto, no hay que olvidar la aparición de los teléfonos móviles como algo cotidiano, dejando de ser algo elitista solo para gente con enorme capital. Las características de la séptima generación de computadoras son: mejora de las pantallas planas, acceso a internet a velocidades muy altas, gran almacenamiento en dispositivos internos como externos, inteligencia artificial llevada al máximo tanto para juegos como para el resto de áreas, aumento de prestaciones en general, el costo se mantiene e es incluso algo más alto, la refrigeración ya no es un problema. Aunque hay muchas personas que ponen fecha a la octava generación de computadoras a partir del año 2012, no todos se atreven a poner una fecha exacta. Es cierto que existen muchos avances a partir de este año como para darle una fecha establecida. Pero desde nuestro punto de vista, la octava generación será un salto mucho más grande en el que hemos visto hasta ahora. Pensamos que todo comenzará cuando la nanotecnología se adueñe del mercado, posibilitando que cualquier persona pueda acceder a dicha tecnología.
A partir de este momento, la industria de las computadoras, tal como las conocemos hoy en día, dejarían de existir para dar paso a los impulsos electromagnéticos. También se destaca la mejora de la inteligencia artificial y la realidad virtual, llegando a un posible futuro donde se utilicen estas tecnologías para crear un mundo de fantasía donde puedas convivir como si fuera la vida real. Como actividad de cierre, realiza un cuadro comparativo de las principales características de cada generación de las computadoras.